El sol se ocultaba lentamente sobre la Academia Kuro. El día parecía normal. Pero en la mente de Sagi y Koneko, nada era normal. Después de lo ocurrido con Sona y Rias, las cosas ya no eran iguales. Ambos querían hablar conmigo, pero por razones completamente diferentes. Me encontré con Sagi cerca del gimnasio, donde lo vi esperando nervioso. Cuando me vio, su cuerpo se tensó. Giancarlo. Su voz temblaba un poco. Sabía lo que quería. Así que simplemente lo miré, esperando que hablara. Sagi tragó saliva. Quería agradecerte. Sus manos se apretaron en puños. Pero también quiero preguntarte algo. Me cruzaste de brazos. Habla. Él respiró hondo y finalmente dijo lo que tenía en mente. ¿Por qué fuiste tan brutal? Silencio absoluto. Los ojos de Sagi reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Sabía que lo había defendido. Sabía que Sona se merecía una lección. Pero lo que hice fue más de lo que podía procesar. Mi respuesta fue simple. Porque era necesario. Sagi se quedó sin palabras. No esperaba una respuesta tan directa. ¿Necesario? ¿Para qué? Para que nunca vuelva a pasar. Mi mirada se volvió afilada. Si solo les hubiera hablado, lo habrían ignorado. Si solo las hubiera asustado, lo habrían olvidado. Me acerqué lentamente. Pero ahora, cada vez que piensen en humillar a alguien. Mis ojos brillaron con frialdad. Recordarán el miedo. Sagi sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía discutirlo, porque era cierto. Sona y Rias jamás olvidarían lo que les hice, y jamás lo volverían a hacer. Finalmente, Sagi bajó la cabeza. Gracias. No dije nada. Me di la vuelta y me marché. Había entendido la lección. Más tarde, en el patio trasero de la academia, Koneko me estaba esperando. Cuando me vio, se acercó sin dudar. Pero a diferencia de Sagi, ella no tenía miedo. Me paré frente a ella. Sus ojos se encontraron con los míos. Silencio absoluto. Y entonces, habló. Gracias. Su voz fue clara y firme. Yo simplemente la miré. ¿Por qué? Koneko frunció el ceño levemente. Porque me defendiste. Porque me trataste como una persona, no como una herramienta. Sus puños se apretaron. Porque por primera vez, alguien le enseñó a Rias lo que significa ser vulnerable. Silencio. Pero esta vez, fue un silencio de entendimiento. Koneko no me veía como un monstruo. Me veía como alguien que hizo lo que debía hacerse. Y para ella. Eso significaba más de lo que podías imaginar. Finalmente, se giró para irse. Pero antes de marcharse, dijo una última cosa. Si alguna vez necesitas ayuda, búscame. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé en el mismo lugar por unos segundos. Y aunque no lo dije en voz alta, la respetaba. La noche cubría la ciudad, pero el aire era distinto. Sabía que algo estaba ocurriendo. Y cuando escuché el sonido de espadas y gritos, fue mi señal para intervenir. Aparecí en un callejón destruido. Delante de mí, Issei, Kiba, Shinobi e Irina estaban peleando contra un enemigo enloquecido. Fred Seizen, el exorcista caído, se reía mientras blandía su espada de luz. ¿Sí? ¿Sí? Sangre, destrucción, caos. Shinobi y Kiba intentaron atacarlo, pero él era rápido. Esquivaba con agilidad. Sus movimientos eran erráticos, pero peligrosos. Su risa retumbaba en la oscuridad. Pero entonces, todo se detuvo, porque yo aparecí. Mi llegada silenció la pelea. Issei se giró con sorpresa. Giancarlo. Fred también me miró. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Había algo en mí que su instinto reconoció de inmediato. Peligro absoluto. Muerte segura. Aún así, intentó mantener su arrogancia. Se lamió los labios y se rió. Oh, ¿y tú quién eres? ¿Otro demonio más para cortar en pedazos? Mi mirada se mantuvo impasible. No. En un instante, ya estaba frente a él. Su expresión se congeló en pánico. ¿Qué? Mi puño se estrelló contra su rostro. ¡Bam! Su cabeza giró violentamente, un diente salió volando. Su cuerpo se arrastró varios metros por el suelo. Los demás se quedaron en shock absoluto. Pero yo no había terminado. Fred se levantó tambaleándose. Se llevó la mano a la boca. Su guante estaba manchado de sangre. Maldición. Levantó su espada. No te creas superior, maldito. Aparecí detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, tomé su brazo y lo doblé con fuerza. Crack. Su grito de dolor perforó la noche. ¡Ah! La espada cayó de su mano. Pero yo no lo solté. ¿Huele? Fred temblaba. Por primera vez en su vida. No estaba disfrutando el sufrimiento. Porque él era la víctima esta vez. Se retorció, intentando escapar. Maldita sea, suéltame. Pero mi agarre se apretó más. Su rostro se deformó por el dolor absoluto. Mis ojos brillaron con desprecio.
No hay escapatoria. Fred suplicó. Su voz ya no tenía arrogancia. Por favor. Lo levanté del suelo con una sola mano. Se retorció como un animal atrapado. Mis dedos se cerraron alrededor de su cuello. Mátame rápido. Mi expresión no cambió. No, mi puño atravesó su abdomen. ¡Bam! La sangre salpicó en todas direcciones. Su cuerpo se convulsionó. Su boca se abrió en un grito silencioso. Pero yo aún no había terminado. Lo levanté más alto. Mi otra mano se cerró en su cráneo. Es hora de callarte para siempre. Y entonces... le arranqué la cabeza de un solo tirón. Sangre, huesos y carne destrozada. Su cuerpo se desplomó sin vida. Su cabeza aún tenía los ojos abiertos, reflejando su última emoción. Terror absoluto. Silencio absoluto. Los demás estaban en shock. Zenobia no pudo ocultar su asombro. Dios mío. Irina se cubrió la boca. Kiba se quedó sin palabras. Issei tragó saliva. Mierda. Mis ojos los recorrieron lentamente. No dijeron nada más. Porque todos entendieron algo en ese momento. Este no era un juego. El conflicto acababa de cambiar. Y yo. Era la variable que nadie podía controlar. La ciudad estaba en tensión. La presencia de Kokabiel se sentía como una sombra oscura sobre la Academia Kuro. Pero no iba a permitir que esto terminara en destrucción. Me giré hacia el grupo. Vamos a la academia. Issei tragó saliva. Así, sin más. Lo miré con frialdad. ¿Prefieres dejar que el inframundo se encargue y lo arruinen como siempre? Zenobia sonrió con confianza. Me gusta tu actitud. Kiba asintió. Si Kokabiel quiere guerra, entonces le daremos una. Asia no dijo nada, pero sus manos se aferraron a su vestido con preocupación. Irina hizo el signo de la cruz. Dios nos proteja, aunque técnicamente estamos en zona demoníaca. Sin decir nada más, nos movimos. Cuando llegamos a la Academia Kuo, la barrera ya estaba activada. Los demonios de la familia Citri canalizaban energía, extendiendo un campo protector alrededor de la escuela. Los Gremori estaban en la entrada, preparándose para entrar en combate. Y entonces... aparecimos. La primera en notarme fue Sona. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sus manos se crisparon levemente, aunque intentó disimularlo. Pero su mirada la delató. Miedo absoluto. A su lado, Rias se giró y me vio. Por un momento, su respiración se cortó. Los moretones en su piel ya habían sanado. Pero el trauma no desaparecía tan fácilmente. Sabía lo que estaban pensando. ¿Por qué está aquí? ¿Va a hacer lo mismo de antes? ¿Nos volverá a destruir? Pero no podían decir nada, porque aunque les aterraba, sabían que me necesitaban. Desde el cielo, Kokabiel nos observaba con arrogancia. Y sus enormes alas de ángel caído irradiaban un aura oscura. Sonrió con desprecio. Vaya, vaya, todo el inframundo reunido en un solo lugar. Extendió los brazos. Y yo que pensé que sería un aburrido espectáculo de demonios jugando a la guerra. Sus sirvientes se materializaron a su alrededor. Exorcistas caídos, seres oscuros, bestias aladas. El cielo se llenó de energía destructiva. Pero yo no lo miré a él. Miré a Rias y Sona. Y vi la indecisión en sus ojos. El miedo. El recuerdo de lo que les hice. Apreté los puños. No hay tiempo para sus traumas. Di un paso adelante y me dirigí directamente a Kokabiel. Voy a darte una oportunidad. Su expresión se volvió curiosa. ¿Oh? ¿De qué hablas? Mi voz fue fría como la muerte. Ríndete. O muere. Kokabiel se rió. Una carcajada alta, arrogante. Ja 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 ja. ¿De verdad crees que puedes darme órdenes, insecto? Sus ojos brillaron con sadismo. Voy a destruir esta escuela. Voy a masacrar a los demonios. Y voy a demostrar que la Guerra Santa debe reanudarse. Sonriente, levantó la mano. Ahora, arrodíllense ante mí. Su ejército atacó, y la pelea comenzó. Los demonios de la familia Citri reforzaron la barrera. Los Gremori se lanzaron al combate. Issei activó su voz Tear. Zenobia y Kiba desenvainaron sus espadas. Irina se enfrentó a los exorcistas caídos. Pero yo no peleé contra los soldados. Fui directamente por Kokabiel. Aparecí frente a él en un instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Mi puño se hundió en su abdomen. ¡Bam! Su cuerpo se arqueó por el impacto. La sangre voló de su boca. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo sujeté del cuello y lo lancé contra el suelo. El impacto sacudió toda la academia. Los demonios, exorcistas y ángeles caídos se quedaron en shock absoluto. Porque en un solo golpe, Kokabiel ya estaba sangrando. Se levantó lentamente. Su cara estaba deformada por la ira y la incredulidad. ¡Maldito! Su aura se intensificó. No creas que... Desaparecí. Aparecí detrás de él. Y mi pie se estrelló contra su espalda. Crack.
Cocabiel gritó de dolor. Se estrelló contra un edificio. El polvo y los escombros volaron por todas partes. Los demás dejaron de pelear por un momento. Todos estaban viendo la escena con incredulidad. Especialmente Rías y Sona. No podían creer lo que estaban viendo, porque el ser al que le tenían miedo era el único que podía salvarlos. Y eso era aún más aterrador. Los escombros aún flotaban en el aire. Los gritos de los caídos se escuchaban en la distancia. Cocabiel yacía en el suelo, destrozado. Los demonios, exorcistas y ángeles caídos se quedaron congelados, observando lo que acababa de ocurrir. Pero yo no había terminado, porque todavía quedaban algunos seguidores de Cocabiel de pie. Entre los restos de la batalla, reconocí a Reinaré, Kalawarner, Tonasek y Mitelt. Estaban heridos, agotados, con sus alas dañadas. Pero aún seguían en pie. Reinaré me miró con rabia, pero en sus ojos había algo más. Temor. Tonasek apretó los dientes, sin saber si atacar o huir. Kalawarner y Mittel no dijeron nada. Sabían la verdad. Habían perdido. Di un paso hacia ellos, con la mirada firme. Siguen con vida. Mi voz rompió el silencio. Todos se tensaron. Los demonios esperaban que los ejecutara en el acto. Pero en lugar de eso, hablé. Fue un error seguir a alguien como Cocabiel. Reinaré se estremeció. Cállate. Pero mi expresión no cambió. Mírenlo. Todos observaron el cuerpo inerte de Cocabiel, cubierto de sangre, con su arrogancia hecha pedazos. Este era su líder. Alguien que los llevó al borde de la muerte solo por su propio ego. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran en sus mentes. Luego, les di una opción. Ríndanse. Y aprovechan esta oportunidad para rehacer su vida de la mejor manera. Mi voz fue firme y cortante. O terminen como él. Silencio absoluto. Los 4 ángeles caídos se quedaron paralizados. El sudor frío recorrió sus frentes. Pero antes de que pudieran responder, un nuevo poder se hizo presente. Desde el cielo, una figura descendió lentamente. La armadura de Divine Dividing brilló bajo la luz de la luna. Los ojos de Baal y Lucifer se posaron directamente en mí. No dijo nada al principio. Simplemente me observó, como un depredador analizando a otro. Los demonios y exorcistas contuvieron la respiración. Todos sabían quién era Baal, y su aparición significaba solo una cosa. La balanza de poder acababa de inclinarse de nuevo. Baal descendió hasta quedar a unos metros de mí. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban interés. Así que tú eres Giancarlo. No respondí de inmediato. Lo analicé. No tenía miedo. No estaba sorprendido. Él esperaba algo así. Finalmente, hablé. Y tú eres Baal. Una leve sonrisa se formó en su rostro. Vaya espectáculo que diste. Pocos pueden humillar a Cocabiel de esa forma. No respondí, pero tampoco lo necesitaba. Ambos sabíamos lo que estaba ocurriendo. Era un reconocimiento mutuo. Un mensaje sin palabras. Tú eres fuerte. Tú también. Baal giró levemente la cabeza, mirando a los ángeles caídos aún de pie. ¿Y qué harás con ellos? Mi respuesta fue simple. Ya les di su única opción. Reinaré tragó saliva. Sus manos temblaban. Kalawarner fue la primera en moverse. Cayó de rodillas. Nos rendimos. Tonasek apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que no tenía otra opción. Mitelt hizo lo mismo. Reinaré se quedó en pie, temblorosa. Su orgullo le impedía aceptar la derrota. Pero cuando mis ojos se clavaron en los suyos, se rindió sin decir palabra. Baal sonrió de nuevo. Interesante. Extendió sus alas y flotó lentamente en el aire. Quisiera pelear contigo algún día. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Cuando quieras. Baal rió suavemente. Eso espero. Con un solo movimiento, desapareció en el cielo nocturno. La amenaza había pasado. Pero todos sabían la verdad. Esto no había terminado. Esto era solo el comienzo. La batalla había terminado. La ciudad estaba intacta gracias a la barrera. Los ángeles caídos sobrevivientes se habían rendido y retirado. Cocabiel había sido humillado y destruido. Pero en los corazones de Rías y Sona, la guerra interna apenas comenzaba. Rías se encontraba en su oficina del club de ocultismo. La luz tenue de la habitación contrastaba con la tormenta en su mente. Akeno estaba a su lado, con una expresión tranquila. Pero ambas sabían que las cosas habían cambiado para siempre. Rías apoyó la frente sobre su mano, cerrando los ojos. No puedo ignorarlo más. Su voz sonaba diferente. No era la voz de la confiada y carismática Rías Gremori. Era la voz de alguien que había sido rota. Akeno la miró con curiosidad. ¿De qué hablas? Rías apretó los dientes. Giancarlo. Akeno sintió un escalofrío. Ese nombre ya no era solo un nombre. Era un recordatorio de poder absoluto. Rías cerró el puño. Lo necesito en mi bando.
Sus ojos brillaron con frustración. Pero también lo odio. Akeno arqueó una ceja. No creo que lo odies. Rías levantó la mirada, molesta. ¿Cómo no lo voy a odiar? Se puso de pie abruptamente. Me humilló. Me aplastó. Me hizo sentir como si no valiera nada. Se mordió el labio inferior. ¿Cómo puedo simplemente aceptar eso? Akeno sonrió suavemente. Porque lo necesitas. Silencio absoluto. Rías se quedó helada. Akeno no estaba equivocada. Giancarlo era una amenaza. Pero también su mejor carta. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. En el territorio Citri, Sona estaba en su despacho. Tsubaki la observaba desde el otro lado de la habitación. Pero Sona no decía nada. Solo miraba los documentos en su escritorio. Pero en realidad, no los estaba leyendo. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. No puedo controlarlo. No puedo influenciarlo. No puedo hacer nada contra él. Sona siempre había sido una estratega. Siempre había tenido un plan para todo. Pero esta vez, no había estrategia. Si Giancarlo decidía volverse su enemigo mañana, no había ejército que pudiera detenerlo. No había táctica que pudiera salvarlos. Sona-sama. Tsubaki habló con voz calmada. Pero cuando Sona levantó la mirada, Tsubaki contuvo la respiración. Porque en los ojos de su ama había miedo. Rías y Sona, en diferentes lugares, pensaron en lo mismo. Si se vuelve nuestro enemigo, si un día decide destruirnos, no podremos hacer nada. Ese pensamiento las atormentó más que cualquier pesadilla. Y por primera vez, se sintieron indefensas en su propio mundo. Volaba sobre la ciudad. El aire frío de la noche pasaba entre mis dedos. Desde esta altura, todo parecía insignificante. Los edificios, las luces, las calles. Los problemas de los demonios y ángeles no significaban nada para mí. Pero entonces, mi mirada se posó en una casa apartada. No era especialmente lujosa, pero tenía un diseño tradicional japonés. Akeno vivía aquí. Pensé por un momento. Y luego decidí hacerle una visita. No por curiosidad, sino porque sabía que algo en ella no encajaba. Y quería descubrir qué era. Aparecí en la entrada. No toqué la puerta. Simplemente me hice presente. Akeno me miró desde la terraza. Su kimono ligero flotaba con el viento. Su sonrisa no se hizo esperar. Vaya, el gran Giancarlo decidió visitarme. Bajé la mirada. No es gran cosa. Ella rió suavemente. Bueno, pasa. Caminé con calma, observando el lugar. La casa tenía un ambiente tranquilo, pero en el fondo, se sentía sola. Nos sentamos en el porche, observando el cielo nocturno. ¿A qué debo el honor?, preguntó con voz melosa. La miré con indiferencia. ¿Siempre ocultas lo que sientes con esa sonrisa? Akeno se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente volvió a sonreír. ¿De qué hablas? No respondí, solo la observé en silencio. Akeno mantuvo su sonrisa, pero algo en sus ojos cambió. Era la primera vez que alguien la veía realmente. Pero antes de que pudiera responder, el cielo se iluminó con una luz dorada. Una presencia sagrada descendió del cielo. Un hombre de cabellos dorados, con una túnica blanca y una expresión serena. Michael, líder de los ángeles. Akeno se tensó de inmediato. Yo simplemente lo observé sin emoción. Michael aterrizó suavemente frente a nosotros. Su mirada se posó directamente en mí. Así que tú eres Giancarlo. No respondí. Lo dejé hablar primero. Michael sonrió con calma. He oído muchas cosas sobre ti. Humillaste a Cocabiel. Destrozaste su ejército. Y desafiaste a demonios de alto rango sin dudarlo. Cerró los ojos por un momento. Quería conocerte personalmente. Me crucé de brazos. ¿Por qué? Michael abrió los ojos. Porque eres impredecible. Su expresión no cambió, pero había un leve rastro de cautela en su mirada. No eres un demonio, un ángel ni un exorcista. No sigues reglas, ni bandos. Eres un ser con un poder inmenso, pero sin una afiliación. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Eso te convierte en alguien peligroso. Silencio absoluto. Finalmente, sonreí levemente. Si piensas que soy una amenaza, ¿por qué no me eliminas aquí mismo? Michael no reaccionó. Porque aún no has hecho nada que atente contra el equilibrio. Sus ojos se volvieron más serios. Pero si alguna vez lo haces, lo detendré. Nos observamos en silencio. Era un reconocimiento mutuo. Un juego de ajedrez sin piezas aún movidas. Finalmente, Michael se dio la vuelta. Espero que nuestras conversaciones futuras sean pacíficas. Con un resplandor dorado, desapareció en el cielo. Akeno exhaló profundamente.
Bueno, eso fue tenso. Yo simplemente seguí observando el cielo, porque lo que Michael dijo era cierto. Yo no pertenecía a este mundo, y eso los aterraba a todos. Después de un rato, Akeno volvió a su actitud relajada. Pero yo ya sabía la verdad, y sin rodeos, la revelé. Mitad ángel caído, mitad demonio. Silencio absoluto. Akeno dejó de moverse. Su sonrisa desapareció por completo. Sus dedos se apretaron levemente sobre su kimono. ¿Cómo lo supiste? La miré con calma. Lo noté hace mucho. Pero quería que tú lo admitieras. Akeno bajó la mirada. Su usual tono juguetón desapareció. Siempre lo escondo. Sus labios temblaron levemente. Porque me recuerda quién soy. Su voz sonó más baja. ¿Y quién me abandonó? La escuché en silencio. No la interrumpí. Porque a veces, las palabras no eran necesarias. Mi padre es un ángel caído. Apretó los dientes. Me dejó con mi madre, y ella murió. Sus puños temblaron. Desde entonces, los odio. Finalmente, me miró a los ojos. ¿Me odias por ser lo que soy? No respondí inmediatamente. Simplemente, la observé. Y luego, con la misma calma de siempre, hablé. ¿Tú te odias? Akeno parpadeó. No esperaba esa respuesta. Yo. Su voz se quebró levemente. Sus ojos se nublaron. No lo sé. Me levanté lentamente. No eres solo una parte de ti. Le di la espalda y comencé a alejarme. Pero antes de irme, dejé mi última palabra. Eres lo que decides ser. La dejé allí, pensando. Porque ahora, la verdadera batalla de Akeno no era contra su pasado, era contra sí misma. La Academia Q estaba llena de gente ese día. Los pasillos estaban repletos de padres visitando a sus hijos. Era un día de reuniones familiares. Un día normal para todos. Pero para mí, no significaba nada, porque yo no tenía padres. Antes de que comenzaran las clases, pasé tiempo con Aika. Nos sentamos en una banca del patio, observando el movimiento de los estudiantes y sus familias. Aika apoyó la cabeza en su mano y suspiró. Es un día interesante, ¿no crees? No respondí de inmediato. Ella me miró de reojo con una sonrisa. Me pregunto cómo serían tus padres. Mi expresión se endureció. Aika se dio cuenta de inmediato. Oh, cierto. Cerré los ojos por un segundo. No tengo padres. Mi voz fue fría, pero no vacilante. Soy un Viltrumita. El único que queda. Aika se quedó en silencio por un momento. Luego, sonrió suavemente. Debe ser solitario. No respondí, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero no dije nada más. Y Aika, sabiendo que no debía insistir, cambió de tema. Cuando las clases terminaron, acompañé a Aika a encontrarse con sus padres. Su madre era una mujer de cabello castaño y mirada amable. Su padre, un hombre alto con una sonrisa relajada. Ambos me observaron con curiosidad. Aika sonrió. Papá, mamá, este es mi amigo Giancarlo. Su padre extendió la mano. Es un placer conocerte, joven. Lo miré por un momento antes de estrechar su mano. Su agarre era firme, pero no desafiante. Su madre sonrió. Aika nos ha hablado mucho de ti. Aika se sonrojó levemente. Mamá. No digas eso. Sonreí levemente. Pasé un rato con ellos, teniendo una conversación tranquila. Algo que, por una vez, no tenía que ver con demonios, ángeles o guerras. Pero la paz no duró mucho. Porque pronto, me encontré con alguien que no quería ver. Caminando por los pasillos de la academia, una presencia familiar apareció frente a mí. Circeps Lucifer no era el único Gremori de alto rango aquí hoy. Su padre, Theoticus Gremori, estaba de pie frente a mí. Me observó con una sonrisa educada. Así que tú eres Giancarlo. Mi expresión se volvió fría al instante. No respondí. Pero no por respeto, sino porque no quería malgastar palabras en alguien como él. Theoticus continuó hablando. Quería conocerte en persona. He oído muchas cosas sobre ti. Lo miré con indiferencia. Lo mismo digo. Mi tono fue seco. Theoticus notó mi actitud hostil. ¿Hay algún problema? Mi mirada se volvió más intensa. Tú planeaste la boda de Rías con Raiser. Theoticus se quedó en silencio. Mis palabras no eran una pregunta. Eran una afirmación. Ves a tus hijos como herramientas políticas. Como incubadoras para producir herederos. No como personas. Theoticus mantuvo su expresión neutra, pero vi la leve rigidez en sus músculos. Sabía que mis palabras le molestaban. Es la forma en que nuestra sociedad ha funcionado por generaciones. Las uniones entre familias nobles son necesarias. Di un paso adelante. Entonces dime, Theoticus Gremori. ¿Eres un padre? ¿O solo un dueño? Su expresión finalmente cambió. Una leve sombra de incomodidad cruzó su rostro. Y su silencio.
Fue la única respuesta que necesité. Sin decir más, me di la vuelta y me marché. Lo dejé con sus pensamientos, porque sabía que nunca olvidaría lo que le dije. Después de la tensa conversación con Ceuticus, decidí dar un paseo por el patio, y ahí fue cuando me encontré con otra presencia inesperada. Tadahara. Una figura vestida con un ridículo disfraz de Magical Girl apareció frente a mí. Su cabello negro y largo flotaba con el viento. Sus ojos brillaban con energía infantil. Seraphale Leviathan, la hermana de Sona Citri. Me detuve en seco, observándola con incredulidad. Ella me miró con emoción. «Eres Giancarlo, el Viltrumita», señaló dramáticamente al cielo. «He oído muchas cosas sobre ti, y vine a verte en persona». Mi expresión se mantuvo en blanco, no porque me intimidara, sino porque no tenía sentido que alguien como ella existiera, después de todo lo que había pasado hoy. Después de haber destrozado a Cocabiel, después de haber enfrentado al padre de Rías, después de haber puesto en su lugar a demonios de alto rango, y ahora me encontraba con esto. Llevé una mano a mi rostro y suspiré. Estoy rodeado de idiotas. Seraphale Leviathan hacía poses exageradas, como si estuviera en un anime de chicas mágicas. Sus enormes ojos brillaban con emoción. «Giancarlo, te desafío a un duelo mágico súper especial». Mi expresión se mantuvo en blanco. No parpadeé, no reaccioné, simplemente la observé, y luego, di la única respuesta lógica. «No». Silencio absoluto. Seraphale se congeló en su pose dramática. Parpadeó un par de veces. «¿Eh?». Me crucé de brazos. «No tengo tiempo para jugar contigo». Seraphale infló las mejillas como una niña pequeña. «No es un juego. Es un duelo de honor entre seres poderosos». La miré fijamente. «Sigues vestida como una Magical Girl. Eso anula cualquier intento de que te tome en serio». Seraphale siguió en su mundo. Ignoró completamente mi comentario y saltó frente a mí con emoción. «Vamos, vamos. Solo un duelo amistoso. Podemos hacerlo con magia, con espadas, con poderes, o incluso con un concurso de baile». Silencio. Mi mirada se volvió aún más fría. ¿Parezco alguien que baila? Seraphale me examinó de arriba a abajo con una expresión pensativa. Luego, sonrió. ¿Sí? Me imagino que bailas con una pareja y que eres súper elegante. Aunque también podría verte haciendo breakdance en la calle. Tomé aire profundamente, y luego, di un paso hacia atrás. Voy a irme antes de que me vuelva loco. Me giré para marcharme, pero Seraphale apareció frente a mí en un segundo. Espera, espera. Si aceptas, te haré un favor. No me detuve. No. Puedo darte información secreta sobre el inframundo. No me interesa. Puedo decirte qué tipo de ropa interior usa Sona. Me detuve por una fracción de segundo. Seraphale sonrió con picardía. Oh, te detuviste. Así que sí tienes interés. Giré la cabeza lentamente y la miré con un aura asesina. Voy a fingir que no dijiste eso. Seraphale soltó una risa burlona. Vamos, vamos, solo un duelo rápido. Podemos pelear con almohadas. Podemos jugar piedra, papel o tijera. Mis ojos se entrecerraron. Seraphale. Mi voz fue seca y firme. No. No voy a pelear contigo. No voy a jugar contigo. No me interesa tu duelo. Silencio. Seraphale me miró fijamente. Durante un segundo, creí que finalmente se rendiría. Pero luego, su sonrisa volvió. No te preocupes. Seguiré intentándolo hasta que aceptes. Suspiré. Sabía que esto no terminaría aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no podía ganar. Porque Seraphale Leviathan era una fuerza imparable de estupidez. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. La reunión de las tres facciones se llevaría a cabo en la Academia Kuro. Pero antes de que iniciara, alguien vino a buscarme. Estaba en la azotea de la escuela cuando escuché pasos detrás de mí. No me giré de inmediato. Pero sabía quiénes eran. Rías y Sona. Sus presencias eran inconfundibles. Finalmente, hablé sin mirarlas. ¿Qué quieren? Hubo un breve silencio antes de que Rías respondiera. Necesitamos que asistas a la reunión de las tres facciones. No respondí de inmediato. Sona fue la que continuó. Por los eventos de Cocabiel, tu presencia es requerida. Me giré lentamente y las miré. Sus expresiones eran serias. Pero en sus ojos no había rastro del miedo que tenían antes. Habían entendido algo. Que yo no era su enemigo. Pero tampoco su aliado. Finalmente, suspiré. Está bien. Caminé hacia la salida, pasando entre ambas sin mirarlas. Pero Ise y Asia vendrán conmigo. Las dos asintieron, porque sabían que no podían darme órdenes. En la gran sala de reuniones de la Academia Kuo, todos los líderes estaban presentes. Por el lado de los ángeles, Michael, junto a Zenobia e Irina.
Por el lado de los ángeles caídos, Azazel, el gobernador de los caídos, con Valí a su lado. Por el lado de los demonios, Sircex, Lucifer y Serafán Leviatán, Sona y su reina, Subaki, Rías y todo su gremio, Ise y Asia se sentaron cerca de mí. La reunión comenzó con los mismos argumentos de siempre. Política, discusiones sobre tratados de paz. Cada facción exponía su punto de vista. Pero entonces, Michael hizo una pregunta, una que cambiaría el rumbo de la conversación. Issei Oudou, ¿tú estás de acuerdo con la paz? Issei asintió sin dudar. Sí. No quiero que haya más guerras. Michael sonrió levemente, luego miró a Valí. ¿Y tú? Valí sonrió con arrogancia. Siempre quise ver lo que hay más allá de la guerra. Michael asintió, satisfecho. Pero luego, su mirada se dirigió hacia mí. ¿Y tú, Giancarlo? Todos se quedaron en silencio. Las miradas de demonios, ángeles y caídos se posaron en mí, esperando mi respuesta. Pero no les daría lo que querían escuchar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. La verdadera paz no es solo la ausencia de guerra. Mis palabras hicieron que varios se tensaran. Es la comprensión mutua. Los líderes me observaron con curiosidad. Así que continué. Si solo dejan de pelear, pero siguen odiándose en silencio, la guerra volverá tarde o temprano. Michael frunció el ceño levemente. Entonces, ¿qué sugieres? Que en lugar de una simple tregua, establezcan un pacto de apoyo mutuo. Serafalle parpadeó. ¿Cómo? Mi mirada se volvió más intensa. Que colaboren. Que se ayuden cuando sea necesario. Que dejen de verse como enemigos, pero también como extraños. Azazel sonrió levemente. Interesante perspectiva. Sircex me observó con atención. Pero, ¿cómo podemos confiar en que este método funcionará? Lo miré directamente. La confianza se construye con el tiempo. Hubo un leve murmullo en la sala. Pero no había terminado. Mi tono se volvió más firme. La historia de la humanidad nos enseña que la violencia siempre ha estado presente. Pero también nos ha enseñado que la gente aprende del dolor. Michael se quedó pensativo. Entonces, según tú, ¿sufrir es necesario para la paz? Le sostuve la mirada. Es parte del proceso. Un silencio denso llenó la habitación. Pero yo ya había dicho lo que quería decir. Y para cerrar el tema, solté la última bomba. Me recosté en mi asiento y suspiré. Aunque todo esto no me afecta, los líderes me miraron con confusión. Así que lo dije claramente. No tengo interés en este conflicto. Solo quiero vivir una vida normal en el mundo humano. Hice una pausa, dejando que procesaran mis palabras. Considérenme un guerrero jubilado. Silencio absoluto. Issei casi se atraganta. Asia me miró con sorpresa. Michael y Sircex se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Pero los que más impacto mostraron fueron Rías y Sona, porque ahora lo sabía. No sería su enemigo, pero tampoco su protector. Michael finalmente habló. Es una decisión inusual. Azazel sonrió con diversión. ¿Un guerrero jubilado, eh? Me gusta la idea. Sircex asintió lentamente. Si eso es lo que deseas, no te forzaremos a nada. Valí sonrió con interés. Eso significa que aún puedo retarte algún día. No respondí, pero tampoco lo negué, porque en el fondo sabía que ese día llegaría. Pero nadie estaba más impactado que Rías y Sona. Rías me miró fijamente, como si no hubiera entendido bien tus palabras. ¿Es una broma? ¿Es una prueba? ¿Es una estrategia? Pero cuando vio mi expresión, supo que hablaba en serio. Su garganta se secó. Sona mantuvo su postura firme, pero sus manos se apretaron con fuerza. Su mente procesaba cada palabra con velocidad. Esto no tiene sentido. No hay lógica en esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué renunciaría a todo? Pero no encontraba una respuesta, y esa falta de control la aterraba más de lo que quería admitir. Rías cerró los puños lentamente. Por primera vez en su vida, no sabía qué sentir. Al menos no será mi enemigo. Pero tampoco estará de mi lado. Entonces, ¿qué significa esto? Quiso hablar. Quiso decir algo que recuperara el control de la situación. Pero no encontró ninguna palabra. Porque por primera vez, su linaje, su estatus, su poder no significaban nada para la persona que tenía enfrente. Sona seguía procesando todo en su mente. Intentaba encontrar un ángulo, una estrategia. Pero se dio cuenta de la verdad. No hay forma de manipularlo. No hay forma de influenciarlo. No hay forma de predecirlo. Y en el mundo del poder y la política, no había nada más peligroso que alguien incontrolable. A lo largo del resto de la reunión, Rías y Sona no pudieron concentrarse. Las discusiones continuaron. Se firmaron acuerdos. Se establecieron pactos. Pero para ellas, todo el ruido desapareció.
porque la única realidad que importaba era que acababan de presenciar lo imposible, un ser más fuerte que cualquiera en esa sala, que simplemente decidió no involucrarse, y eso era algo que ninguna de ellas podía aceptar, pero tampoco podían hacer nada al respecto.